Bueno, decía que la protagonista de estos minutos es María Beleña, valenciana, que vive en un lugar ahora muy frío, más frío que el que vivo yo, en San Lorenzo de El Escorial. Y bueno, su familia aquí ha venido encantada, evidentemente. A María la conocí, bueno, yo soy Ferran Fernández, ella ya lo hemos dicho, editor de Luces de Gáligo. A María la conocí en un encuentro parecido a este, un hermano, digamos, de este encuentro Voces del Extremo, en Moguer, organizado también por otro alter ego, digamos, casi de Huberto, Antonio Iruela. Fue en 2019, creo, ¿no? Un año antes de la pandemia. Ella leyó allí, yo no la conocía, y bueno, leyó unos poemas de este libro, que todavía no era un libro, porque el libro luego se fue fraguando más adelante, y yo juro que me acerqué a ella por los poemas, no haya duda, porque me gusta mucho. Y entonces pues le dije, bueno, que ese ramillete que había leído, sí, tenía ya formado parte de un libro, era un proyecto, y me dijo eso era un proyecto, y le dije, pues, me gustaría que cuando la acabes me lo mandara, y así lo hizo, dio muchas vueltas, lo trabajó muchísimo. Yo creo que es la persona que le pidió un libro que más vueltas le ha dado hasta acabarlo y decir, ya, a la imprenta, que lo mando ya. Pues, bueno, no perdamos el tiempo en eso. Y la verdad que, como editor, que llevo desde esta editorial de Luces de Gáligo desde el año 2009, una de las cosas que más me reconforta no es publicar a una persona ya que ha publicado un libro, que ya es conocida, que tiene un circuito, sino, por decirlo así, darme ese gustazo de descubrir a alguien, ¿no?, que publique con Luces de Gáligo su primer libro y que ese libro inicie una senda que será, no digamos de ventas, pero sí de reconocimiento y de prestigio poético. Yo creo que eso lo hemos conseguido en este libro, lo ha conseguido ella en este libro, y yo me siento muy orgulloso de ser su primer editor. Seguramente ya no seré el editor segundo, porque igual la editorial se jubila también, como me he jubilado yo, de la universidad, y entonces, pues, pero seguro que encontrarán otras editoriales incluso mejores que Luces de Gáligo, espero. Y bueno, ahora la que va a leer poemas de este libro salió en 2020, no hemos hecho juntos, no hemos hecho ninguna presentación, nos pilló en medio de la pandemia, pasamos de pandemia, da igual si lo sabe, como sea, no puede esperar más, después de tantas vueltas que le dio ya, seguramente si no lo hubiese publicado en 2020 estaría deshecho, ya sería otro libro distinto y eso no podía ocurrir. Ahora está con nosotros. Bueno, que lea ella los poemas y le dice que estamos hablando. Tenemos ejemplares allá para la venta, que para eso no. Bueno. Las carencias nos llevaban a todos a una especie de inocencia. Las carencias nos llevaban a todos a una especie de inocencia, a un vivir en el centro puro de nosotros mismos. José Batanar. El polvo anónimo se desplaza hacia lo olvidado, su blancura, quieta como la nieve, no más grande que tu coro, reclama espacio en la superficie que espera, cercana a la muerte. De vuelta a la forma, el destello desafía perforando la cáscara de castaña para no ser más. Invierno, su pulcritud, la permanencia. Los astros, como el cerebro, gobiernan todo lo que puede destruirse. Su
Su existencia desubica la luz que sondea el miedo a tocar suelo. ¿Por qué la luna, cuando mengua, huele a flor marchita? Hierve la velocidad en escombros de mamíferos verticales. Una triste historia la nuestra. Carnes blandas armadas apuntan al agua cerebral de los que no recuerdan, que crearon la memoria con la pólvora del mañana. Qué suerte la del autista en su mazmorra, que entiende que mutar es ser otro, no adecuar la extrañeza, sino ser lo extraño. Todo cambia y nosotros no nos damos cuenta de que todo cambia. Somos el hacinamiento de sombras que impide al sol deshacer la primera escarcha de la ventana, donde aparece un mensaje que dice: un palo mordido, abusado por la bondad, encoge sus estrías igual que el felino frente al fuego. Succionamos su jugo y aunque su paraje es la vaguada, el barranco, el lecho del río, alargamos el regusto en la boca babosa. ¿Alguien sabía que al regaliz le crecen flores púrpuras? ¿Alguien sabe que podría ser nuestro cuello? Me he causado a mí misma una leve extrañeza. Francisca Aguirre. Despierto y no soy yo. Mis células son más detractoras hoy en mi organismo. Está y no está. Lo seguro es que me alza y revela en el límite de la costa azul, obligada a adquirir una identidad en el tumulto de tortugas huecas que, arrastradas a la orilla, aceptan el surco, se ceden al fango. En una máquina de feria se amontonan los muñequitos, una garra recoge el ansia de una niña por capturar el afecto, la atracción del tío vivo que no gravita, escoger el pasaje del terror, pellizcar las nubes de azúcar, mancharse las yemas, colgada la tómbola, darle a la diana la lógica del disparo y en el boquete humeante del pecho esclarecer el crimen y abandonar el juego. El enamoramiento, la perfección, medida áurea creada para el martirio. Estirar la sutura, rasgar la piel, abrir el trance más elevado del miedo. En esa soledad, desde un rincón oscuro, la muñeca de porcelana te guiña el ojo. Hurgamos cegados en la pupila de la tierra sin saber
que es una fosa, mientras en el pueblo un conejo desollado cuelga de la cocina de mi abuela y ha cerrado sus ojos hacia un hilo de sangre de su naricita al suelo, parpadean por última vez, como una raíz que reconoce su hogar en el ser y el tiempo, en la sencillez de amar lo que muere.